Padre Santo, bendito Dios, Dios de amor, Dios de misericordia, le damos gracias, Señor, por este hermoso tiempo que usted nos permite, Señor, el poder congregarnos, Padre, para poder adorar su nombre, para poder orar, Dios mío, para poder alabar, Dios mío, glorificarle, Señor. Padre, abre nuestra mente, nuestro corazón, nuestro entendimiento en estos minutos, Señor, para poder escuchar el consejo de tu palabra. Señor, bendice este tiempo, Dios mío, Señor. Te damos gracias, Dios, porque sabemos más de la promesa. Tú dijiste, donde habían 2 o 3, tu presencia va a estar de una forma especial, Señor, y te damos gracias por tu presencia en este lugar, Dios mío. Te adoramos, te alabamos, te exaltamos en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Tome su asiento, mi hermano. Amén. Bien, seguimos estudiando, ¿cierto?, el Evangelio de Marcos. Amén. Evangelio de Marcos. Seguimos estudiando Marcos. Así que busquen su Biblia, mi hermano, por favor. Marcos, capítulo 12, versículo 18. Algunos quedaron temblando un poquito del estudio de Marcos del jueves pasado, ¿cierto?, de dar a César lo que es de César. Bueno, hoy día vamos a hablar otro tema. Hoy día vamos a hablar sobre preguntas sobre la resurrección. Ya, preguntas sobre la resurrección. Así que busquen su Biblia, Evangelio de Marcos, capítulo 12, versículo 18. Le vamos a dar lectura a la palabra. Dice así, sentadito como está. Dice, algunos de los saduceos, los que dicen que no hay resurrección, se acercaron a Jesús y le dijeron: Maestro, Moisés nos dejó escrito: si el hermano de alguien muere y deja mujer y no deja hijo, que su hermano tome la mujer y levante descendencia a su hermano. Hubo 7 hermanos. El primero tomó esposa y murió sin dejar descendencia. El segundo la tomó y murió sin dejar descendencia. Y asimismo el tercero, y así los 7 sin dejar descendencia. Por último, murió también la mujer. En la resurrección, cuando resuciten, ¿de cuál de ellos será mujer? Pues los 7 la tuvieron por mujer. Jesús les dijo: ¿no es esta la razón por la que ustedes están equivocados, que no entienden las Escrituras ni el poder de Dios? Porque cuando ellos resuciten de entre los muertos, ni se casarán, ni serán dados en matrimonio, sino que serán como los ángeles en los cielos. Y en cuanto a que los muertos resucitan, ¿no han leído en el libro de Moisés, en el pasaje sobre la zarza ardiendo, como Dios dijo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob? Él no es Dios de muertos, sino de vivos. Ustedes están muy equivocados. Amén. Es el pasaje que nos toca leer el día de hoy. Amén. Una de las grandes preguntas, mis queridos hermanos, que toda la gente se hace es: ¿qué es lo que pasa después de la muerte? ¿Ya? De la muerte. ¿Qué es lo que pasa después de esta vida? ¿Habrá vida en el más allá? ¿Qué es lo que sucede después de esta vida? Y hay muchas teorías, y hoy vamos a poder explicar algunas de ellas, vamos a poder nombrarlas, y vamos a ver qué es lo que dice la Biblia, ¿cierto?, sobre qué es lo que pasa con uno cuando uno parte de este escenario de la vida. Bueno, primeramente la palabra de Dios dice de que hay un tiempo para nacer y hay un tiempo para morir. Así que aunque no le gusta hablar del tema, ¿cierto?, porque hay gente que dice: no me hablen de la muerte, es una realidad que tarde o temprano nos va a tocar enfrentar a todos. Y el motivo, ¿cierto?, también de este mensaje es que podamos estar preparados para enfrentar esa realidad. Si es que algún día el Señor tarde o temprano nos llama a su presencia, que podamos estar listos, preparados para entrar, ¿cierto?, a donde Él tiene lugar preparado para nosotros. ¿Ya? La Biblia tiene la respuesta a este interrogante. ¿A qué es lo que pasa después de la vida? ¿Ya? Cuando uno fallece, ¿qué es lo que pasa después? La Biblia tiene la respuesta. Y no solamente, mis queridos hermanos, tiene respuesta la Biblia a este interrogante. La Biblia tiene respuesta a todas las preguntas, dudas, consultas que usted pudiera tener. El tema es que debemos escudriñar la palabra para encontrar allí la respuesta. Hoy en día la sociedad lamentablemente no se caracteriza por ser una sociedad muy estudiosa, ¿ya?, ni muy buena para leer, y mucho menos muy bueno para leer la Biblia. Antiguamente los cristianos se les llamaba el pueblo del libro, porque donde andaban los cristianos llevaban la Biblia, leían la Biblia, estudiaban la Biblia, escudriñaban la palabra. Y yo estoy seguro de que si hago una encuesta el día de hoy, no la voy a hacer, pero si hago una encuesta y le pregunto cuántos leyeron su Biblia el día de hoy, creo que más de alguno me puede decir: yo no la leí ni hoy, ni ayer, ni antes de ayer.
Pero la Biblia tiene respuesta y por eso hay que estudiar la Biblia. Hoy en día, mi hermano, no estamos como en los tiempos de antes, donde alguien le hacía una pregunta a uno y uno le decía, no, es que Dios es amor nomás, ¿cierto? Dios es amor y Dios lo sabe todo. No, la gente necesita respuestas sólidas, respuestas fundamentadas, respuestas con base bíblica, respuestas que satisfagan, ¿cierto?, la curiosidad, el saber que tienen las personas. No basta simplemente con darle una respuesta simplona, hay que darle respuestas con base bíblica, con fundamento, ¿ya? Para que la gente pueda tener satisfacción en la Biblia. Amén. Sobre todo en la sociedad que estamos hoy en día, mi hermano, que cada vez la gente está más estudiada. Va a la universidad, va al instituto y cuantas cosas. Entonces, sobre todo hay que tener buenas respuestas para darle. Sigamos adelante. Bien, ¿quiénes son los saduceos primeramente? Dice la palabra, ¿cierto? Algunos de los saduceos vienen a Jesús con una pregunta. En el pueblo de Israel habían varios grupos o sectas religiosas, ¿ya? Una de ellas, la más famosa, ¿cierto?, son los fariseos. Estaban también los saduceos, estaban los celotes, y ahí había otra secta también que se llama los esenios, ¿ya? Estos eran sectas del judaísmo. Por ejemplo, los fariseos tenían el dominio de lo que era la sinagoga. Ellos dominaban dentro de la sinagoga, se caracterizaban los fariseos por lo menos de ser guardadores de la ley, de todo el Antiguo Testamento, ¿cierto? La Torá, los 5 primeros libros del Antiguo Testamento y también los profetas. Los fariseos creían, ¿cierto?, en la resurrección, en los ángeles, ellos creían en la vida futura, ellos creían en todo lo sobrenatural también. De hecho, había algunos de ellos que eran exorcistas también, ¿ya? En cambio, los saduceos, que son los que vienen a hacerle la pregunta a Jesús, los saduceos creían solamente en los primeros 5 libros de la Biblia, en los libros que escribió Moisés. Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. Para ellos ese era el canon bíblico y ellos no creían, ¿cierto?, en lo que eran los libros históricos, ni los libros proféticos, ni los libros poéticos que tiene la Biblia. Ellos solamente creían en los 5 primeros libros de la Biblia, ¿ya? Otro grupo, otra secta, ¿cierto?, dentro del judaísmo eran los celotes. Y los celotes se caracterizaban por ser un grupo de guerrilla, ya que muchas veces utilizaba la arma para poder hacer, por así decirlo, guerrilla a Roma, ¿cierto? Para poder ahí atacar o no dejarse dominar por el Imperio Romano. Y otro grupo, otra secta del judaísmo eran los esenios. Estos son un poco menos conocidos, pero últimamente se han hecho más famosos por el tema de los rollos del mal muerto y todo el tema de que era un grupo, una secta judía que ellos vivían aislados. Eran ascéticos, ¿cierto? Vivían en ayuno, en oración y se apartaban del pueblo y vivían en los desiertos, ¿ya? Ellos se caracterizaban por eso y tenían otro escrito, igual, todo un tema, ¿ya? Entonces, estas eran las sectas que había en el judaísmo en los tiempos de Cristo, ¿ya? Este era el panorama religioso con el cual Cristo se entregó, se presentó ante el pueblo judío y con esto tuvo que luchar el Señor, ¿ya? Sigamos adelante. Los saduceos nacen en el periodo intertestamentario. Me cuesta decir la palabra. ¿Qué es lo que quiere decir eso? En el periodo entre Malaquías y Juan el Bautista. En esos 400 años, que se llama también el periodo de silencio, porque no hubo profeta que se levantara a hablar, ¿cierto? En ese periodo nacen los saduceos. Y los saduceos adoptan el nombre de Sadoc. Sadoc era un sacerdote ya del pueblo de Israel que ministró en los tiempos de el rey David, y ellos adoptan este nombre y dicen de que ellos son descendientes de Sadoc, y en realidad los saduceos controlan todo lo que es la parte litúrgica del templo. Acuérdense, los fariseos, las sinagogas, los saduceos, la parte del templo. Ellos eran sacerdotes, ¿ya? Y era gente pudiente, gente con dinero, con recursos, pero que no creían en nada de lo sobrenatural. Y es por eso que aquí le hacen la pregunta al Señor. Ese es el motivo de la pregunta. Este era como el caballito de batalla que ellos tenían, ¿cierto? Señor, ¿y quién va a ser después el esposo de ella en la resurrección? Porque ellos no creían en esto. Entonces esto era el caballito de batalla que quizás muchas veces se lo hicieron a los fariseos
Y los fariseos, al desconocer también la Biblia, o los planes, propósitos del Señor, no tener una revelación completa, no tenían respuesta satisfactoria que darle a ellos. ¿Ya? Sigamos adelante. Dice, los saduceos estaban muy unidos a las liturgias del templo, eran pudientes, creían en los 5 primeros libros de la Biblia, los que escribió Moisés, no creían en la vida venidera, no creían en los ángeles, en la resurrección, a diferencia de los fariseos. Si nosotros nos ponemos a analizar, mis queridos hermanos, los fariseos tenían más cosas en común con nosotros, lo que creemos nosotros, que lo que nosotros, por ejemplo, tenemos con los saduceos, con esta secta del judaísmo. Los fariseos, el problema de ellos, ¿cuál era el problema de ellos? Que ellos predicaban, pero no practicaban. El problema de ellos es que, aparte de tener la Biblia, ellos añadían las tradiciones de los ancianos. Y muchas veces quebrantaban la palabra de Dios por guardar las tradiciones de ellos, ¿ya? Entonces la crítica más grande que el Señor le hizo a ellos es que eran hipócritas. Que ellos predicaban, eran como el padre Gatica, predica pero no practica. Esa era la crítica que Cristo le hacía. Pero en una oportunidad el Señor dijo, ¿cierto? En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Todo lo que digan que deben hacer, háganlo, pero no hagan conforme a qué cosa, a sus obras, porque ellos dicen y no hacen. Ese era el problema que ellos tenían. En cuanto a doctrina, nosotros también creemos en los ángeles, creemos en la vida venidera, creemos en la resurrección, creemos en los milagros, creemos, ¿cierto?, en lo sobrenatural. Entonces en esa parte pensamos semejante a ellos. Sigamos adelante. Los saduceos, ¿cierto?, vienen a Jesús con una pregunta hipotética. ¿Qué es lo que es una pregunta hipotética? Un supuesto, ¿ya? Una pregunta que puede ser, ¿cierto?, una hipótesis, algo, un supuesto. Vienen con esta pregunta. Y el propósito de esta pregunta no era tanto saber, ¿cierto?, qué es lo que pasaba en la vida futura, sino era como poner en jaque mate al Señor. Entre la espada y la pared, a ver, ¿qué es lo que va a decir? ¿Cierto? Esta es nuestra pregunta, nuestro caballito de batalla. A ver, ¿qué es lo que va a responder el Señor? ¿Tiene respuesta para esto o lo dejamos sin palabras y no va a saber qué responder y así lo desacreditamos? Vimos en el estudio anterior de que Cristo es la sabiduría de Dios, mi hermano. Y a Cristo no lo podemos dejar pillo, en otras palabras. Pregunta que le hagamos al Señor, el Señor tiene respuesta. Y es por eso que yo les decía, estudien la Biblia. La Biblia tiene respuesta para todo lo que nosotros queramos saber. En la Biblia está. Y si quizás no encontramos una respuesta tan específica como usted quisiera decir, por ejemplo, alguien le dice, ¿y en qué parte de la Biblia dice que no hay que fumar marihuana? ¿Cierto? Bueno, la Biblia no dice, no fuméis marihuana junto en armonía, ¿cierto? No dice eso la Biblia. Pero la Biblia dice, ¿cierto?, de que nosotros somos templo del Espíritu Santo y que debemos cuidar nuestro cuerpo. La Biblia también dice, no esclavizáis al pecado. Entonces, aunque no encontremos la respuesta específica, ¿cierto? Como dice, no fumáis, ¿cierto?, cigarros Marlboro. No, la Biblia no te va a decir eso, mi hermano. ¿Ya? Pero la Biblia te va a decir, ¿cierto?, que no contamines tu cuerpo porque eres templo de Dios. Te va a dar el principio para guardar la palabra. ¿Ya? Le presentaron el caso al Señor, ¿cierto?, de esta supuesta mujer que se había casado con 7 hombres que eran hermanos, ¿cierto? Se casó con el primero, una familia bastante amplia, ¿cierto? 7 varones. Y con muy mala suerte la mujer a todo esto, porque se casó con uno, se casó con otro, y nadie le daba hijos, ¿cierto? No sabrían cuál era el problema. ¿Por qué era hipotética? Porque lo más probable, mi hermano, es que esta historia nunca fue real, sino que era un supuesto, ¿cierto? Una historia ficticia inventada para poder dejar en jaque mate, ¿cierto?, a quienes le hacían esta pregunta. Entonces esta era la pregunta, por así decirlo, que no tenía respuesta para ellos. Pero el Señor sí tenía una respuesta, ¿ya? Y es la que vamos a estudiar el día de hoy. Sigamos adelante. El caso presentado era de quién sería ella esposa en la vida venidera, ya que se había casado con 7 hermanos. Bueno, a todo esto usted puede decir, ¿y cómo se va a casar con 7 hermanos, cierto? Eso no tiene lógica para nosotros en nuestra cultura. Pero en el Antiguo Testamento usted recordará, hay una ley que se llama la ley del levirato, ¿ya? La ley del levirato. ¿Qué es lo que quiere decir esta ley? Que cuando fallecía, ¿cierto?, un varón y dejaba viuda a su mujer, su pariente más próximo, es decir, su hermano, tenía que levantar descendencia, ¿cierto?, al difunto,
para que el nombre del difunto no se perdiera en el pueblo de Israel y así él pudiera tener herencia. Esta ley en el Antiguo Testamento está en la palabra y se le conoce como la ley del levirato. ¿Y dónde nosotros podemos encontrar esta ley puesta en práctica? En la historia de Ruth. Ya Ruth, ella quedó viuda cuando vuelven a la tierra, ¿cierto?, de Belén. Boaz se casa con ella porque era pariente cercano y levanta nombre al descendiente que había fallecido. Entonces esa es una ley que se llama la ley del levirato. Hoy actualmente en Israel al parecer no se practica, pero hay parte en el mundo, ¿cierto?, no en Israel, en otros lugares donde sí está esta ley vigente para ellos, ¿cierto?, o es un principio que ellos tienen, de levantar descendencia al pariente fallecido. Entonces por eso es la respuesta a que cómo se casaba con un hermano y después se casaba con el otro y después con el otro y así sucesivamente hasta los 7. Sigamos adelante. El propósito, ¿cierto?, que tenía esta ley era que la mujer no quedara viuda. Para empezar, pueblo de Israel, en esos tiempos, ¿cierto?, una mujer si quedaba viuda y sin hijo era obligada a mendigar, a vivir, ¿cierto?, de lo que le pudieran dar, porque era una sociedad donde quien trabajaba era el varón. No era como actualmente donde las mujeres, ¿cierto?, dicen, las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan, ¿ya? Hoy en día la sociedad es así, pero en ese tiempo no era así. Una mujer sin esposo, sin descendencia de hijo varón, se veía obligada a mendigar y muchas veces eran las que recogían las espigas, como vimos en el caso de la historia de Ruth, ¿ya?, y de Noemí. Entonces era muy difícil la vida para ellas, no era como lo que tenemos hoy en día, una pensión de alimentos o que el gobierno le ayudara con algo siquiera, ¿cierto?, para poder sobrevivir. No, en esos tiempos no existía eso. En cuanto a eso estamos mejor ahora que antes, ¿ya? Entonces el propósito era que la viuda no quedara desamparada, que el nombre del difunto no se extinguiera en Israel, ¿ya? Sigamos adelante. Cuando le hacen esta pregunta al Señor y le dicen, bueno, Señor, ¿y de quién va a ser ella mujer, ¿cierto?, en la resurrección? Si es que, porque ustedes dicen que va a haber resurrección. Cristo, por ejemplo, habló de la resurrección, ¿ya? El Señor dijo de que cuando Él venga con sus santos ángeles y todo el tema, ¿cierto?, y uno va a estar preparado, el otro no, va a tomar a uno, va a dejar al otro. En la vida venidera el Señor habló de que fue a preparar moradas para nosotros y todo el tema. Entonces Cristo predicó y habló sobre la resurrección y la vida venidera. De hecho, usted recordará una de las parábolas más grandes que hizo el Señor, o de las historias, mejor dicho, más grandes, fue la del rico y Lázaro, que Él habló directamente de qué es lo que pasa en la vida venidera. Entonces, le hacen esta pregunta al Señor. Si tú dices, ¿cierto?, que va a haber resurrección, te presentamos este caso, ¿cuál es la respuesta para esto? Jesús le responde, primeramente apuntando al meollo del asunto. ¿Y qué es lo que es el meollo del asunto? Que ellos no entienden las Escrituras ni el poder de Dios. Mi querido hermano, Dios tiene respuesta para todo lo que tú necesites saber. Para todo. La respuesta, mi hermano, está acá, en este libro, en la Biblia. La Biblia, ¿cierto?, es un libro que está compuesto por 66 libros, 39 del Antiguo, 27 del Nuevo Testamento. La Biblia fue escrito en un periodo de 1600 años aproximadamente. La Biblia la escribieron aproximadamente 40 autores diferentes, con diferentes trasfondos culturales, ¿cierto?, o diferentes épocas en las que ellos se encontraban, pero tiene un tema principal, que es la salvación del hombre. Es el tema principal de la Biblia. Pero la Biblia tiene respuesta a todas las interrogantes, preguntas que tú puedas tener en la vida. ¿Quieres saber cómo tener un matrimonio feliz? Ve a la Biblia tiene respuesta. ¿Quieres saber, ¿cierto?, cómo progresar en la vida? La Biblia tiene respuesta. ¿Quieres saber cómo criar a tus hijos? La Biblia tiene respuesta. ¿Quieres saber cómo debe manejarse la iglesia de Dios? La Biblia tiene respuesta. ¿Quieres saber cómo debes comportarte en tu trabajo? La Biblia tiene respuesta. ¿Quieres saber cómo vivir una vida agradable al Señor? La Biblia tiene la respuesta. La Biblia, hermano, es la respuesta que el hombre necesita. El problema es que hoy en día no nos caracterizamos, los cristianos a nivel general, por estudiar la Biblia con profundidad.
Y de repente sale una secta por ahí y predican cualquier cosa y la gente cree y se engaña. Se levanta un pastor que habla bonito por allá, la gente lo sigue y cree en todo lo que el hombre dice porque no estudian la palabra. Y muchas veces, mis queridos hermanos, si tú te acostumbras a oír más lo que dice el hombre en vez de lo que dice Dios, puede que caiga. Porque maldito el hombre que confía en el hombre. Por eso, hermano, yo como pastor te digo, escudriña la palabra. Lee la Biblia, abre la Biblia, estudia la Biblia, profundiza en la Biblia. Estudia la palabra y ahí vas a encontrar las respuestas que necesitas. No te conformes con venir acá el día jueves y el día domingo a escuchar, ¿cierto?, la exposición de la palabra o conectarte con los días lunes, ¿cierto?, en el discipulado. No te conformes con eso. Estudia la palabra por cuenta propia, lee la Biblia. Instruye a tus hijos con la palabra del Señor, porque ahí está la respuesta. El problema de que no tenemos respuesta hoy en día es porque no entendemos la Escritura ni el poder de Dios. Lo mismo que Jesús le dijo, ¿cierto?, a los saduceos. Ustedes no entienden, no conocen la respuesta, están errados, muchos erran. ¿Por qué? Porque ignoran las Escrituras y el poder de Dios. Por eso no podían encontrar una respuesta a su supuesto enigma teológico, ¿cierto? Ellos creían de que con esa pregunta podían ridiculizar a cualquiera o dejar a cualquiera sin respuesta, pero Cristo le da la verdadera respuesta. Ustedes, ¿cierto?, están errados, están haciendo la pregunta equivocada. ¿Por qué? Porque no conocen la Biblia. No conocen, ¿cierto?, lo que la Biblia dice frente al tema. Sigamos adelante. La Biblia, mis hermanos, tiene respuesta para todas nuestras inquietudes. Solo debemos acercarnos al texto bíblico con humildad y con la disposición de escudriñar la palabra. Esto es importante, mis queridos hermanos. Dios te va a dar la respuesta, pero Dios necesita una actitud humilde de parte de uno estudiar la Biblia con seriedad, con profundidad, con humildad, y Dios te va a ir enseñando cada día. ¿Qué dice la palabra en Santiago capítulo 1? Si alguien necesita sabiduría, pídala a Dios, el cual Dios le dará abundantemente, sin reproche, le será dado. Pero pida con fe. ¿Quieres sabiduría de Dios? Acércate al Señor en su palabra, en oración, y Dios te va a dar la respuesta. El principio de la sabiduría es el temor de Dios. Eso lo dice Proverbio. ¿Ya? De Jehová es la ciencia y la sabiduría, mi hermano. Dios tiene respuesta. Dios quiere que nosotros seamos hijos sabios, hijos entendidos en la palabra del Señor, pero debemos tener la actitud correcta cuando vamos acercando a la palabra. Dios no quiere que tú estudies la Biblia para ser un sábelo todo. Dios no quiere que tú estudies la Biblia para decir yo soy el que más sé en la iglesia. Dios no quiere que estudies la Biblia para competir quién predica mejor o quién no predica mejor. Esas son actitudes equivocadas de estudiar la Biblia. Debemos estudiar la Biblia, hermano, con humildad, y Dios nos va a ir dando sabiduría, y si le pedimos al Señor la sabiduría, Dios nos va a dar ampliamente, mi hermano, ampliamente. Pero la sabiduría tampoco va a ser de que yo le digo, Señor, dame sabiduría, y Dios va a mandar un ángel con un regalo, y usted abre la caja y se va a pillar sabiduría, y no. Dios le dice escudriñar la Escritura. A medida que usted la escudriñe, Dios le va a abrir el entendimiento, y usted va a entender cada día más la voluntad del Señor. Sigamos adelante. Algunas preguntas en esta vida, mis hermanos, las alcanzaremos a entender a plenitud. Pero hay otras, ¿cierto?, que la misma Biblia dice de que no las vamos a poder entender en esta vida a plenitud. ¿Ya? Dice, las cosas reveladas son para los hijos, pero los misterios, ¿cierto?, pertenecen al Señor. Entonces hay cosas, mi hermano, que quizás nunca vamos a poder entender y comprender a plenitud en este lado de la eternidad. Pero no debe desanimarte eso. Hay cosas que tú sí vas a entender y que son fáciles de entender. Por ejemplo, orar sin cesar. ¿Cierto? Todos lo entendemos. El tema es que debemos ponerlo en práctica. ¿Cierto? Y hay muchas cosas así. Ir y predicar el Evangelio. Todos lo entendemos. El tema es que debemos ponerlo en práctica. Escudriñar la Escritura, todos lo entendemos, el tema es que lo pongamos en práctica. Perdonar para que sean perdonados, todos entendemos lo que es perdonar, el tema es ponerlo en práctica, ya que eso es dos puntos aparte, ¿ya? Lo importante es poder estudiar la Biblia de forma seria y ver lo que creyeron los cristianos, ¿cierto?,
en todo el tiempo, desde el inicio del cristianismo hasta ahora, para así también poder evitar caer en herejías. Muchas, hermanos, de las doctrinas que salen hoy en día son doctrinas que fueron herejías, que surgieron en el cristianismo en los primeros años del cristianismo o a lo largo de la historia de la iglesia, y que la iglesia ha refutado, ¿cierto?, por medio de un estudio serio de la palabra. Sigamos adelante. Bueno, ¿qué ocurre entonces después de la muerte? ¿Cierto? Que es la pregunta que le hacen al Señor. ¿Qué ocurrirá después de la muerte? ¿Será de que usted se queda vagando en la casa 7 días, ¿cierto? ¿Será de que usted está en la casa y de repente le mueven algo? No, es mi pariente que falleció, que me vino a visitar y todo el tema. Se me apareció mi abuelita en sueños, mi hermano. Me trajo un mensaje. ¿Será eso verdad? ¿Qué dice la palabra, hermano? ¿Qué pasa después de la muerte? ¿Qué dice la Biblia? La Biblia en Eclesiastés, capítulo 12, versículos 6 y 7, cuando habla, ¿cierto?, de todo lo que es la vida del hombre, y ya cuando el hombre empieza a envejecer, a decaer, dice: el espíritu vuelve al Creador y el cuerpo vuelve al polvo de la tierra. El espíritu vuelve al Creador y el cuerpo al polvo de la tierra. Jesús fue más claro, mi hermano. Y en Lucas, usted lo puede buscar, ¿cierto? Usted conoce la historia, Lucas 16, 19 al 31. Cristo enseña sobre qué es lo que pasa en el mismo instante que una persona fallece. Dice que había un hombre rico, había un hombre pobre. El rico comía banquetes con esplendidez, se vestía de púrpura, ¿cierto? Vivía una vida, hermano, pero ABC1, ¿ya? Lo mejor de lo mejor. Pero dice que había un hombre pobre que mendigaba, no tenía recursos y nada, pero tenía a Dios en su corazón. Ambos fallecen el mismo día. Dice de que uno, el rico, desciende al infierno, porque él tenía riqueza, pero no tenía a Jesús en su corazón. En cambio, el pobre dice de que él va al seno de Abraham, el paraíso para los judíos en el Antiguo Testamento. Y dice de que ahí él recibe consuelo, paz, ¿cierto? Y está en tranquilidad. En cambio, el rico desciende al infierno y ahí es atormentado en una llama. El día, hermano, que usted fallezca, ¿ya? Yo le voy a contar cómo es el panorama. El día que usted fallezca, usted dice, después de la muerte, el juicio. No es que usted vaya para arriba y se presente y que Dios lo va a juzgar y le va a revisar los libros. No, mi hermano, ¿ya? Después de la muerte es el juicio. ¿Cuál es el juicio? Si tú tienes a Cristo en tu corazón y eres un hombre conforme o una mujer conforme al corazón del Señor, tú falleces, tu cuerpo queda muerto, dormido, y tú vas directamente al cielo a estar con el Señor por la eternidad. Si tú no tienes a Cristo en tu corazón, no tienes una vida a cuentas con Dios, Dios no te encuentra apto para la salvación, tú falleces, tu cuerpo queda dormido, inmediatamente tú empiezas a descender al infierno. Eso pasa. Después de la muerte va a pasar eso. Inmediatamente o vienen ángeles y te buscan y te vas para arriba, o empieza a descender y empieza a escuchar la voz del enemigo, de los demonios que están ahí, de la gente atormentada. Eso va a pasar, mi hermano, ¿ya? Pablo en Filipenses capítulo 1, versículo 21, dice: para mí el morir en Cristo, ¿qué es lo que es? Ganancia, ¿cierto? Pero por la obra de Dios, dice Pablo, tengo que quedarme acá un tiempo más, aunque para mí el morir en Cristo es ganancia, porque estar presente en el cuerpo es estar ausente del Señor, dice Pablo en esos versículos. Pero estar ausente del cuerpo, ¿cierto? Entienda bien lo que dice, estar ausente del cuerpo es estar presente en el Señor. Pablo sabía de que si él moría, estaba presente en el Señor, no de forma inconsciente, él estaba presente en el Señor, o sea, disfrutando de la presencia del Señor inmediatamente después de su muerte. Amén. Eso es lo que ha creído la iglesia, mis queridos hermanos, a lo largo de toda la historia del cristianismo, desde que se fundó la iglesia en el día de Pentecostés hasta el día de hoy. ¿Ya? Sigamos adelante. Sigamos adelante. Vamos a pasar a otra. Pero hoy en día han surgido muchas teorías, ¿ya? Y yo le voy a nombrar algunas de las teorías que hay. Por ejemplo, hay algunos que dicen, no, que después de la muerte usted va a un purgatorio, ¿cierto?
va a un purgatorio a purgar sus pecados, ¿cierto? Y ahí hay que hacerle una misa y obviamente llevar una buena ofrenda, ¿cierto? Para que usted quede purificado ahí y le pague a San Pedro para que lo deje entrar. Pero eso no tiene fundamento bíblico, mi hermano. Eso nació en la historia del cristianismo, ¿cierto? Cuando la iglesia se desvió de la palabra y empezaron a instalar dogmas de hombre en vez de predicar lo que la Biblia decía. Como alguien dijo una vez, el purgatorio es un invento recaudatorio. Eso fue el purgatorio, ¿ya? Un invento recaudatorio. Por medio de eso ellos recogían ofrendas, supuestamente, ¿cierto? Porque las misas se pagan. Y en eso usted va a poder entrar al cielo. Eso no existe, hermano. El limbo, que otra doctrina, ¿cierto?, que hay por ahí, que dicen, no, tú tienes que bautizar a los niños chiquititos, ¿cierto?, porque si mueren van a ser como perritos, van a estar en el limbo, ¿cierto?, en el limbo. No, hermano, la Biblia no habla de eso. La Biblia dice que de los niños es el reino de los cielos. Usted no queda en un limbo, ¿ya? Ni un niño menos va a quedar en un limbo. Si muere un niño, mi hermano, él va automáticamente a la presencia del Señor, ¿ya? Un niño que ha abortado, por ejemplo, va a la presencia del Señor. Un niño que fallece, ¿cierto?, a su temprana edad sin tener uso de conciencia, va de inmediato a la presencia del Señor. Porque la Biblia dice, ¿cierto?, de los niños es el reino de los cielos, ¿ya? Entonces, es clara la palabra, de ellos es el reino de los cielos. No queda usted en un limbo. El sueño del alma. Esta es una doctrina, hermano, que surgió con el movimiento adventista. Los adventistas llevan su nombre adventista. ¿De qué cosa? De que ellos predecían el advenimiento, ¿cierto?, la segunda venida de Cristo. Entonces ellos empezaron a poner fechas. Y después, cuando Cristo no vino en esa fecha, dijeron, no, es que ahí el Señor abrió los libros y empezó un juicio investigatorio, ¿cierto? Hasta el día de hoy, ¿cierto? Está investigando el Señor. Entonces, de ahí nace el nombre adventista, ¿ya? Y ellos proponen de que uno duerme, ¿cierto? Uno queda muerto y su alma queda dormida, esperando el día de la resurrección. Uno queda en la inconsciencia del alma o en el sueño del alma. Pero eso no es lo que enseña Jesús en la parábola del rico y Lázaro, ni es tampoco lo que enseñan los apóstoles, ni es lo que enseña la Biblia en general, ni lo que ha creído la iglesia a lo largo del cristianismo, ¿ya? Así que eso no existe. No existe, mis queridos hermanos, la reencarnación, ¿ya? Por ahí ustedes, no, ya yo tengo 7 vidas pasadas, ¿cierto? No, yo fui Moisés, ¿cierto?, en una vida pasada. No, mi hermano, no existe la reencarnación. Usted no se va a reencarnar en otra persona, ni usted es la reencarnación de nadie, ni usted se va a reencarnar ni en un animal, ¿cierto?, como creen en la India. No, hermano, la vida es una. Y por eso es que es importante hacer las cosas bien ahora, ¿ya? La vida es una. Usted nace con un propósito. Y si en esta vida no conoce al Señor, o usted hace las cosas mal, después de esta vida, es muy corta, mi hermano, la vida, hasta los 80, 90 años. Y si seguimos así, comiendo como vamos, o no cuidándonos como estamos, capaz que hasta sea menos, mi hermano, ¿ya? La vida es muy corta, pero si usted no hace las cosas bien, usted no se va a la eternidad con el Señor, ¿ya? No hay reencarnación. No existe el nirvana tampoco, ¿no? Que usted tiene que meditar y hacer un yoga así, ¿cierto?, para alcanzar el 7º nivel y todo el tema. No existe eso, mis queridos hermanos, ¿ya? Por si acaso, no existen los extraterrestres, mi hermano, ¿ya? Yo le aclaro también porque hoy en día hay tantos cristianos que de repente que, no sé, ¿cierto?, que dicen de que no, que como que Dios habla de los extraterrestres en el libro de Ezequiel, ¿cierto? Que ruedas sobre ruedas, con caras, con figuras. Hermano, hay que... Tengo un chiste para eso, pero después a los varones se los voy a contar. Amén. Pero es como que, no sé, como que un cristiano haya leído ese capítulo de la Biblia habiéndose fumado algo, ¿cierto? Así como que ve algo que no hay, ¿me entiende? Algo que no existe. Pero no existe lo extraterrestre, mi hermano, ¿ya? No piense de que va a venir así un platillo volador y se los va a llevar a todos ustedes porque hay vida en otro lugar. No, mi hermano, ¿ya? Eso no existe. Lo que existe, sí, son demonios, son ángeles, usted, los animales, pero no existen extraterrestres, para que usted lo tenga claro. Después de la muerte, solo existe una vida eterna o una condenación eterna. Eso es lo que existe después de la muerte. Cuando usted fallece, o va a una eternidad con el Señor,
o va a la condenación eterna. Sigamos adelante. El creyente salvo, mis queridos hermanos, va a ir al cielo, esperando el día de la resurrección del cuerpo, donde será unido a su alma y tendrá un cuerpo espiritual como el de Cristo, ¿ya? Cuando Cristo fallece, cuando Cristo lo matan, ¿cierto?, en la cruz, el cuerpo quedó durmiendo, ¿cierto? Pero ¿qué dice la Biblia? Bajó hasta lo más profundo de la tierra, ¿ya? Llevó cautivo, ¿cierto?, a los que el enemigo tenía cautivo y ascendió a los cielos. Y eso también usted lo encuentra en Primera de Pedro, ¿ya? Que qué es lo que pasó después de la muerte de Cristo en la cruz. El cuerpo dormido, pero su alma fue y predicó. Por eso le dijo, ¿cierto?, al ladrón de la cruz: hoy estarás conmigo, ¿dónde? En el paraíso, ¿ya? Porque se encontró con él, ¿en dónde? En el seno de Abraham, en el paraíso, ¿ya? Fue y predicó a los espíritus encarcelados, le aclaró por qué ellos estaban en aquel lugar. Proclamó su victoria y después al tercer día ascendió a los cielos. Bien, cuando nosotros partamos, estemos en la presencia del Señor, va a haber un día de la resurrección que se llama el rapto para nosotros, el arrebatamiento. Ahí nuestro cuerpo se va a levantar, incorruptible, va a ser unido a nuestro alma. Esto ocurrirá en el arrebatamiento, ¿ya? La Biblia declara que hay un día para nacer, un día para morir. Tarde o temprano, mis queridos hermanos, tendremos que partir a la eternidad, ¿ya? Tarde o temprano. Dios para sus hijos tiene preparada la eternidad, la vida eterna, ¿cierto? Pero hoy está en nuestras manos la oportunidad de tomar esa decisión, ese regalo. Mira, hermano, la salvación es tan grande que Dios te ofrece hoy la oportunidad. Dios te dice hoy: ¿dónde quieres pasar tú la eternidad? ¿Quieres irte a la condenación? Entonces vive como quieres, haz lo que quieras, peca, vive deliberadamente sin mí, pero el final va a ser de condenación. Pero Dios también te ofrece la otra alternativa y te dice: mira, ¿quieres la salvación? Búscame, sé obediente, arrepiéntete de tus pecados, ¿cierto? Conóceme, haz mi voluntad, vive para mí una vida y yo te voy a dar la eternidad. A todo esto, mi hermano, no basta con decirle al Señor: creo en ti, Señor, y soy salvo. Porque la Biblia dice: los demonios creen y tiemblan. No basta simplemente con decir: no, cree en el Señor y va a ser salvo, ¿cierto? Y vivir una vida en desobediencia. La verdadera fe salvífica es una fe que obedece al Señor. Esa es una fe salvífica, una fe que vive en obediencia. No es por obra, hermano, no es que uno va a ir al hospital para ganarse el cielo, va a dar un donativo en la Teletón para ganarse el cielo. No se trata de eso. Pero la fe que salva es una fe en obediencia a la palabra y al Señor. Esa es la verdadera fe que salva. Sigamos adelante. Jesús murió, hermano, en la cruz por toda la humanidad y hoy ofrece de forma gratuita la salvación a todo aquel que se arrepiente y cree en Él, ¿ya? El infierno fue hecho para el diablo y los ángeles que se rebelaron, no fue hecho para el hombre. Dios creó para nosotros cielos nuevos, tierra nueva. Cuando Dios creó el huerto, creó un paraíso para el hombre. Ese paraíso el hombre lo perdió por su pecado, pero al final de la historia Dios tiene también un paraíso para nosotros y lo ofrece hoy gratuitamente, mi hermano, ese paraíso. Y si tú quieres entrar a ese paraíso, Dios te pide que creas en el Evangelio, te arrepientas de tus pecados y vivas para Él, ¿ya? Y Dios te regala la salvación. Amén. Sigamos adelante. Bien, ¿qué aplicaciones sacamos de esta palabra? Lo primero, mis queridos hermanos, es que la Biblia tiene respuesta, ¿cierto?, para todas las inquietudes que nosotros podemos tener. Así que yo le animo a que usted lea la Biblia de forma seria, con persistencia, con disciplina, que busque la respuesta en la Biblia. Acérquese, ¿cierto?, al Señor y busque en la palabra del Señor la respuesta que usted necesita. Busque conocer al Señor. Si usted es predicador o predicadora, no se acerca a la Biblia solamente para buscar un sermón. Estudie la Biblia, mi hermano. Lea la Biblia en forma devocional, que Dios le hable a su vida.
No hay peor cosa, hermano, que acercarse a la Biblia para solamente buscar sermones para predicar a otros. Acérquese a la Biblia para que Dios le hable a usted por medio de esta palabra, ¿ya? Y lo otro es que Jesús tiene vida eterna, hermano, preparado para todo aquel que cree y hace su voluntad. Eso pasa después de la muerte. Dios tiene un lugar para salvación para nosotros. Amén. Así que le animo por medio de esta palabra a que usted pueda aceptar esta salvación, este regalo. ¿Ya? Si hay cosas que arreglar, mi hermano, hoy es el tiempo de ponerse a cuentas con el Señor, de confesar, de decirle: Señor, me arrepiento, yo no me quiero perder la eternidad. Yo muchas veces le he conversado a ustedes, mi hermano, en la predicación, y le he dicho, yo muchas veces le he dicho al Señor: Señor, yo no me quiero perder, yo no me quiero condenar, no me quiero ir al infierno, no quiero hacer las cosas mal, no quiero perderme la eternidad sin ti. Porque podemos hablar muchas veces de que no, que somos elegidos, somos predestinados, que somos escogidos desde la fundación del mundo, pero la Biblia también dice, ¿cierto? Mira al que está firme, mira que no caiga. Entonces, mi hermano, hay que ser humilde y depender del Señor a diario. No simplemente decir, no, Dios me escogió desde antes de la fundación del mundo, ¿cierto? Porque el que está firme, mire que no caiga. Busque del Señor a diario, dependa del Señor todos los días. Busque tener comunión con el Señor todos los días. Amén. Así que oramos al Señor. Padre, te damos gracias por esta enseñanza. Te damos gracias por este tiempo que podemos aprender de tu palabra. Tú, Señor, hoy nos hablas qué es lo que pasa después de esta vida, Señor. Amado Dios, tú tienes preparado moradas para nosotros, un cielo, una eternidad, una vida eterna, Señor, para todo aquel que cree, para todo aquel que se arrepiente, Señor, para todo aquel que hace tu voluntad, Dios mío. Señor, recibimos este regalo de la salvación, te pedimos perdón por nuestros pecados, nuestras faltas, nuestras ofensas. Señor, y ayúdanos a estar en comunión contigo cada día, Señor. Papá, no nos queremos perder esta eternidad contigo, Señor. Padre, que nada nos desvíe de tus propósitos, de tus planes, de tus caminos, que podamos ser hijos tuyos conforme a tu corazón. Bendice este tiempo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga, mi hermano.